quienes se ocupan de cuidarlos. Sobre las caras interiores de las paredes de las casas encontramos dibujos. Animales salvajes como leopardos, buitres y, sobre todo, cabezas de toro con cuernos. Un universo simbólico para cazadores, no para granjeros. Una vez más, eso es lo que resulta sorprendente. Para muchos arqueólogos, un asentamiento de este tipo en el que había tantas bocas que alimentar necesitaba subsistir de la agricultura de forma obligada. Sin embargo, las excavaciones no son tan categóricas. Para Ian Hodder, los habitantes de Catalhuyuk consiguen vivir fundamentalmente de la caza y de la cosecha. En Catalhuyuk, aunque la domesticación es un hecho en varias regiones de Oriente Medio, las plantas y los animales domésticos desempeñan un rol menor. Esta sociedad continúa basándose en gran medida en los recursos salvajes. El cambio hacia la domesticación no es inmediato, sino que es un proceso gradual. La vida social en Catalhuyuk no gira en absoluto alrededor de las plantas y de los animales domésticos. El caso de Catalhuyuk es un claro ejemplo de que la agricultura se instauró de forma paulatina y nada brusca. Tranquilamente e inexorablemente, el hombre va cambiando su relación con la naturaleza. En este mundo en continua evolución, la agricultura irá emergiendo lentamente. El recolector se convierte en sembrador. Un pequeño cambio que transformará el destino del hombre. Hace 9.000 años, el número de habitantes no cesa de aumentar. Para alimentarse, a algunos se les ocurre echar un pulso a la naturaleza y deciden sembrar para recolectar más. Entonces empieza a multiplicarse el número de campos de trigo y de cebada. Son los comienzos de la agricultura. Ahora entendemos que el sedentarismo se instauró mucho antes que la domesticación. Ya no podemos afirmar que la domesticación de las plantas y de los animales diera pie al sedentarismo. El sedentarismo fue un proceso largo y lento. Creo que no es posible decir que se trató de algo inmediato, sino que fue un proceso largo. La conjunción aleatoria de una serie de elementos es lo que dio pie de forma inesperada a la agricultura. No surgió de manera voluntaria. ¿Es fácil conseguir que crezcan las gramíneas salvajes? Los arqueólogos llevan mucho tiempo intentando responder esta pregunta. El arqueobotánico George Wilcox ha querido comprobarlo personalmente en su laboratorio del CNRS en Francia. Algunos expertos decían que a los hombres del Neolítico les habría resultado complicado cultivar estas plantas, así que decidimos ir a Oriente Próximo para buscar granos de cereales salvajes y plantarlos aquí. De esta manera descubrimos que era muy fácil. Obtuvimos una buena producción, una buena germinación, nacían fácilmente. Curiosamente obtuvimos los mismos resultados que habríamos conseguido con plantas domésticas. Es decir, que cultivar estos cereales en el Neolítico no habría constituido ningún problema. No obstante, los inicios siempre son lentos. Será necesario que transcurran más de 1000 años antes de que se imponga la agricultura. Asistimos a una lenta mutación de las plantas. Empiezan a resultar más productivas. El tallo aumenta su dureza y soporta una mayor cantidad de granos. En los grandes sembrados se produce una selección, y es posible que ésta se haya realizado de forma inconsciente. El hombre se da cuenta de que algunas de las espigas no se abrían, es decir, que permanecían en el tallo y que eran capaces de resistir al viento.
Entonces deciden replantar estas espigas en otro lugar. Y poco a poco se dan cuenta de que han seleccionado las espigas que presentaban una tendencia natural a la domesticación. Esto nos indica que el proceso fue muy largo. Los arqueólogos pueden seguir la lenta domesticación del trigo y de la cebada analizando los minúsculos granos fosilizados. No cabe duda de que todas las plantas de un sitio arqueológico se descomponen de forma natural. ¿Cómo podemos recuperar entonces los vestigios de plantas? Necesitamos encontrar plantas que se hayan quemado en una hoguera o que hayan ardido en el incendio de una casa. Al quedar carbonizadas ya no son atacadas por los microorganismos y se fosilizan. Esos vestigios carbonizados son nuestro objeto de estudio. Las plantas más fortalecidas son las que adoptan las poblaciones asentadas a lo largo del Éufrates. Para muchos pueblos que no conocen ni el trigo ni la cebada, esto significa la llegada de una nueva forma de vida. La domesticación de las plantas tendrá lugar en casi todo el planeta. Como si el cazador-recolector tuviera que atravesar obligatoriamente una fase evolutiva. La agricultura. El neolítico tiene varias cunas en el mundo. No es posible hablar de un único neolitismo en el mundo, puesto que hubo varias cunas, varias experiencias, unas independientes de las otras. En otras palabras, Oriente Próximo es la cuna más antigua que se conoce según los datos cronológicos que disponemos, pero no constituye la única experiencia. No debemos olvidar que este hecho tuvo lugar en muchos puntos del planeta, en unos entornos ecológicos distintos, y especialmente en unos entornos culturales diversos. El cultivo del trigo en el creciente fértil se extenderá por toda Europa y por la India. El arroz y el mijo a China. El maíz, las patatas y los pimientos a América. El sorgo a África. La banana a Nueva Guinea. Para cultivar la tierra, el hombre talará bosques y abrirá claros. Se dedica a fondo a cultivar su entorno. Asistimos también a los primeros ensayos de irrigación para hacer frente a las sequías, lo que facilita que la agricultura llegue a las zonas secas. Poco a poco los paisajes se van humanizando. La agricultura despierta los sentidos de los cazadores-recolectores. Nace entonces una economía más productiva con la que poder alimentar a más gente. Se produce una explosión demográfica. Con la agricultura es posible producir tanto como deseamos, lo que permite alimentar a todas las bocas hambrientas. Para cultivar la tierra es necesaria la mano de obra, por lo que interesa disponer del mayor número posible de brazos, así que el aumento en el número de habitantes resulta una ventaja. En aquellos días, criar a los niños resulta mucho más fácil porque es menos complicado alimentarlos. Saben que pueden alimentarlos y se reproducen fácilmente. Se pasa de unos cuantos millones de individuos a varias decenas de millones, lo que marca el inicio del gran crecimiento demográfico, fiel reflejo del éxito de la humanidad. Sin embargo, un mayor número de bocas que alimenta requiere un aumento en la producción de víveres. Tras las plantas, el hombre centra su atención en los animales. La cría, completamente fundamental en la agricultura, se irá imponiendo paulatinamente. Al parecer, la domesticación de los animales fue un hecho que llegó a Oriente Próximo más tarde que la domesticación de las plantas. Aproximadamente 1000 o 1500 años más tarde, lo que no es poco. Esto nos indica que quienes realizaron la domesticación animal en Oriente Próximo eran agricultores. El perro, el amigo más fiel del hombre, es el animal del cazador. El gato lo será del agricultor. Este felino no caza con el hombre ni para el hombre. De hecho, se aprovecha de él.
Desde siempre se ha creído que fueron los egipcios quienes domesticaron al gato hace 4000 años. Hace relativamente poco se descubrió en Oriente Próximo, en Chipre, que el gato había sido domesticado bastante antes por los primeros ganaderos agricultores del Neolítico, cerca del 8º o 9º milenio. Lo que sabemos es que el inicio de la agricultura fomentó el almacenamiento de vegetales, de trigo, etc., y que la reserva de vegetales atrajo a los ratones. Nosotros, los científicos, calificaríamos a esos ratones como comensales y el resto de la gente los calificaría de parásitos, puesto que vienen a comerse nuestros alimentos. Estos primeros ratones probablemente se convirtieron en una plaga durante los primeros años de la agricultura. Obviamente los gatos, los zorros y todos los pequeños carnívoros que se alimentan de ratones se sintieron atraídos naturalmente hacia estos asentamientos. En ese momento el hombre se da cuenta de que puede sacar provecho de esa situación. En el creciente fértil encontramos también otros animales salvajes como la cabra, el carnero, el cerdo o el buey. Animales muy conocidos por los cazadores. No hay certeza de que haya habido intención de domesticarlos para conseguir su carne. Entre el año 8500 en Oriente Próximo, fecha del inicio de la domesticación, y el año 7500, los hombres poseían animales domésticos, pero prácticamente no los empleaban para alimentarse. La caza era con diferencia la principal fuente de carne. Esto significaba que daban otra utilidad a esos animales. ¿Qué hicieron con ellos? Sabemos que explotaron la leche de los animales y eso no lo pudieron hacer con animales salvajes, puesto que solo es posible obtenerla de animales que vivan en la casa. Es decir, que probablemente la explotación lechera fuera una razón de la domesticación. Estos animales salvajes viven en recintos cerrados. Poco a poco y de generación en generación se va realizando una selección y los animales salvajes se van domesticando. La aparición de la cría de ganado se lleva a cabo a un ritmo muy lento. La caza continúa existiendo. Será necesario que transcurran varios siglos antes de que la cría de ganado la destrone y se convierta en la principal fuente de carne. Los arqueólogos deducen esto a partir de los cambios morfológicos que descubren en los restos de los animales. Las primeras modificaciones morfológicas de los animales domésticos tienen lugar sin el deseo expreso del hombre cuando éste los confina a un lugar cerrado. No obstante, estas modificaciones morfológicas son importantes. Por ejemplo, el cambio de forma de los cuernos, la disminución de su tamaño y del tamaño del rostro. Todo esto tiene lugar cerca del 7500 a.C., 10 siglos después del inicio de la domesticación. Esto marca un punto de inflexión en Oriente Próximo, ya que significa que los hombres se convierten en verdaderos criadores de ganado. Antes los animales domésticos pertenecían a los cazadores y ahora hablamos ya de verdaderos ganaderos. Podemos afirmar que la principal fuente de carne de aquellas sociedades proviene de la cría de ganado y no de la caza. Tras el auge de la agricultura, la cría de ganado se expandirá por todo el planeta como una nube de polvo. Primero el lobo se convierte en perro y después el carnero y la oveja salvajes son domesticadas en Oriente Próximo y en Asia. El jabalí se transformará en cerdo y los toros salvajes se convertirán en bueyes. Las gallinas pasarán a ser animales domesticados en Pakistán y en la India. El caballo en Europa y en Asia Central. La llama en Perú y la abeja en Egipto. El hombre extiende su poder sobre la naturaleza y se apropia de ella cada vez más. Asistimos al nacimiento de la propiedad. Nos apropiamos de los animales, eso es evidente, y es la expresión de una modificación de la mentalidad humana. De eso no cabe duda. Es decir, que nos autorizamos de repente a apropiarnos de la naturaleza. Es una ruptura en la historia de las mentalidades, porque antes, en el interior de una sociedad de cazadores, se consideraba que el hombre estaba al mismo nivel que los árboles, los truenos, los arroyos o los animales. Sin embargo, a partir del momento en el que entra en ese mecanismo de apropiación, crea una jerarquía vertical en la que introduce de forma natural a las personas, a los animales y a los vegetales. En lo alto una divinidad, para quitarse cualquier sentimiento de culpa puntual. Y abajo de todo a las piedras que no tienen corazón.